decíamos si uno está presente y se da cuenta del movimiento y la aparición del orgullo en cada uno de los instantes, el orgullo queda inmediatamente disuelto y con él todas las diferencias. Si uno es consciente, si uno se da cuenta, comprende inmediatamente que todo lo que cree en él de peculiar, de extraordinario, que todo lo que él cree que tiene de peculiar, de extraordinario, de adorable, todo eso se debe solo al orgullo, un excesivo amor, un amor sin medida del cuerpo. Si el cuerpo no está presente, uno no puede manifestar inteligencia, ni belleza, ni diferencia con nadie. Entonces solo un amor desmedido del propio cuerpo de uno le lleva a uno a estar orgulloso de sus manifestaciones. El orgullo se caracteriza porque lo mío es lo mejor. Yo soy la medida de todo. Yo soy el que mejor hace todo. Comparado conmigo, como yo lo hago, comparado con como yo lo hago, nadie lo hace bien. El orgullo es el veneno más sutil, el veneno verdaderamente peligroso. Orgullo y ego es la misma cosa, pero orgullo es más detectable, porque orgullo es una sensación. Como decíamos, de lo que uno está orgulloso es de ese apego desmedido al propio cuerpo, porque sin él no puede manifestar eso de lo que está orgulloso. Si no tiene lengua para hablar, si no tiene inteligencia para discurrir, si no tiene belleza para enseñar, ¿de qué va a estar uno orgulloso? Y si el orgullo desaparece, instantáneamente desaparece el ego. Y las diferencias. Uno deja de ser diferente, deja de perseguir la diferencia de esa manera completamente enloquecida. Y por consecuencia deviene completamente tranquilo, calmo, sereno. La desaparición del orgullo y la liberación es exactamente lo mismo. No hay ninguna otra. Cuando desaparece el orgullo de manera automática e instantánea, lo que realmente somos aparece. Mucho más vivo, mucho más inteligente que lo que el orgullo propone y acepta. El orgullo no tiene como opuesto a la humildad. El orgullo no tiene opuesto como el ego. El ego no tiene opuesto. No hay ninguna cosa como la lucha contra el ego. La lucha contra el ego es algo perdido, porque incluso aunque uno llegara a vencerle, estaría el ego que vence al ego, un ego aún más grande. O sea que el orgullo no tiene como opuesto la humildad. Cultivar la humildad para acabar con el orgullo es la peor de las opciones, porque lo único que crea es un orgullo mucho más grande, el orgullo de ser humilde. El orgullo se acaba en su fuente. ¿Cómo?
estando continuamente consciente, presente, dándose cuenta de cómo surge ese amor por uno, de cómo surge esa preferencia por uno en todas las charlas, en toda la cháchara mental mundana que tiene uno a lo largo de todo el día en la cabeza, que no tiene otra cosa que cháchara mental, que cháchara mundana, que cháchara de fulano hace, fulano deja de hacer, fíjate, yo lo haría, no lo haría así, yo lo haría de este modo, como es que no le puede ocurrir otra cosa como lo está haciendo. Uno no está todo el día nada más que pensando en unos supuestos otros y comparándose con ellos, sacando esa satisfacción sutil, ese gozo insano del autoorgullo, del orgullo propio de uno mismo, de yo soy lo mejor. Esa es la cháchara que uno tiene todo el día en su mente. Ninguna cháchara de tipo espiritual, ni siquiera cuando se dice cháchara de tipo espiritual es tal cosa, porque uno está diciendo yo comprendo más. No, yo no lo comprendo de esa manera. Él está equivocado, ella no sabe. Yo no. Incluso cuando uno está aplicando la cháchara espiritual, está sacando esa miel envenenada del propio orgullo de sí mismo. Eso es el ego verdadero. El ego verdadero no es el que se manifiesta en una explosión de ira, y sí que está constantemente haciéndonos diferentes de todo y haciéndonos lo preferido por nosotros mismos. Un amor, como se ha dicho, completamente enloquecido. Un amor desmesurado y sin medida. Terminar con eso, uno no termina con ello de una manera radical y definitiva. Termina con ello de instante en instante, de momento en momento, porque la mente no deja de parir pensamientos. Y los pensamientos son siempre de este tipo. Hay una enseñanza de Siddhartha Maharaj que dice: los pensamientos crean el mundo. Yo lo había escuchado de otro modo en el Sri Ranjit, que usted crea el mundo con sus pensamientos. Pero como lo dice Siddhartha Maharaj, me parece más adecuado. Los pensamientos crean el mundo. Los pensamientos surgen. Pues nosotros vemos un objeto, una persona, y otros que están con los que hablamos, ven a ese mismo objeto, esa misma persona, esa misma película. Y cada uno de nosotros que ha visto eso tiene un concepto, una visión completamente distinta. ¿Qué significa? Que lo que está viendo es lo que él piensa respecto a lo que se está viendo, no lo que se está viendo en realidad. Y eso es lo que se llama el mundo. El mundo para nosotros son seres, son edificios, es un contenedor. El mundo para nosotros no es diferente del sueño soñado anoche. Son seres, son edificios, paisajes y un contenedor que es nosotros mismos sin darnos cuenta. Nosotros mismos en un estado de ignorancia completamente dormidos. En ese mundo interno que solo nosotros vemos, ¿sí? Todos los seres que aparecen y sus diferentes lenguajes no tienen otro espectador que nosotros mismos. Están hechos de pensamiento que cobra figura. Entonces en la vigilia no es diferente. Nosotros vemos algo, estamos escuchando esta charla, y no estamos escuchando la charla, estamos escuchando lo que nosotros al oírla pensamos. Si somos en un momento capaces de que ese pensamiento cese, entonces sí la escuchamos la charla desnuda. ¿Cómo surge esa creación del mundo que cada uno de nosotros crea? En el niño no hay mundo, porque no hay conceptos. Nada se llama ni esto ni eso. No hay diferencias. En el niño no hay orgullo
orgullo no hay diferencias, no sabe establecer la diferencia entre tíos, primos, padre, madre, abuelos, amigos, rey, países. Todo eso va creciendo, va haciéndose con el tiempo, y en la medida en que él va teniendo palabras, y en la medida en que los pensamientos van usando esas palabras y van cogiendo significado a través de ellas. Y entonces con esos significados de esas palabras que él aprende, con esos significados hace el mundo, su mundo, el mundo que él experimenta, y no hay ningún otro. Y cada uno de nosotros, en el estado de vigilia, tiene esa mundanalidad o mundo que lo constituyen exclusivamente sus pensamientos con respecto a los aconteceres. Y es con respecto a eso, con respecto a lo cual surge el orgullo. Porque uno no está orgulloso de lo que está orgulloso el vecino, está orgulloso exclusivamente de su propio pensamiento, de su propio amor enloquecido, de lo que sale ahí, que no es suyo. Entonces uno, si es capaz de ver cómo el orgullo aparece, cómo despunta, y en ese mismo momento el orgullo queda aniquilado o desaparece simplemente, porque no se aniquila algo que no es, desaparece algo que no es, pero aniquilar algo que no es no existe. Aniquilar algo significa aniquilar algo. Desaparecer significa que no tenía existencia real. Si el orgullo es presenciado aparecer, inmediatamente desaparece. Y con él las diferencias, y con él el mundo, y con él los seres, y con él ese gozo malsano de ser único, de ser diferente, de ser el mejor, de ser lo más. Si ese trabajo no se hace, entonces uno está siempre aislado, siempre soñando, siempre metido en su propio mundo, amando exclusivamente lo que aparece en él, eso que le es tan familiar, eso que constituye sus afectos, eso que le afecta enormemente que sea tocado, es lo único con lo que tiene relación, lo único con lo que se relaciona. Y luego está toda esa cháchara totalmente mundana, hecha de carne y hueso, y relaciones familiares y todo ese tipo de cosas que uno tiene en la mente todo el día, de lo cual se siente tan orgulloso. Yo estoy enormemente orgulloso de amar tantísimo a mi familia, a mi país, a mi planeta, a mi Dios, a mi todo. Estoy tantísimamente orgulloso de esa cosa completamente viscosa y malsana, que le hace a uno sentir algo muy áspero, algo completamente desasosegante. Yo no sé si soy capaz de llegar con las palabras a donde quiero, pero puedo hablar por mí. Esa cosa desasosegante, uno no la pide, ciertamente aquí se ha dicho muchas veces, el niño no pide la aparición del mundo, pero es que en el niño recién nacido y durante algunos años no hay mundo ninguno, nadie tiene recuerdo de un mundo antes de los 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque no había palabras, no había conceptos, no había significados, no había vivisección de lo que es uno, y mucho menos separación de uno mismo con respecto a todo lo demás y la preferencia exclusiva de uno por encima de todo. La frase que decía que hemos dicho aquí alguna vez, que convirtió a Satán en luz, que era Luzbel, el ángel de la presencia, en Satán, es decir, el ángel caído. ¿Cuál fue su frase? Estaba tan prendado, tenía tal orgullo, que exclamó: ¿quién como yo entre el cielo y la tierra?
Nadie le condenó. Se condenó él solo, porque el orgullo es la condena que nosotros mismos nos autoimponemos por completa ignorancia de quién somos. Nadie le condenó. No hubo ningún Dios tonante que le dijera: ahora desciende a los infiernos, ¿cómo te has atrevido a desafiarme? Él mismo se condenó. ¿Cómo? Él mismo se metió en el infierno. Porque si existe un infierno, ese es el orgullo, ese es el ego. Y si existe una liberación, es salir de él. Salir de él significa verle aparecer. Tener conciencia completa de lo que significa, y eso, en el mismo instante en que aparece, lo disuelve. Puedo hablar por mí en ese sentido. Esto, antes de emprender una búsqueda espiritual, lo que quiera que eso signifique, estaba totalmente comido de orgullo. Y el orgullo produce una aflicción. Es enormemente aflictivo, como otras cosas son enormemente adictivas. El orgullo no es solo adictivo, es aflictivo. En la medida en que crece, hay más amargura. Porque claro, nadie nos reconoce. No ven nuestra belleza, no ven nuestra inteligencia. Pero ¿cómo puede pretender nadie ser comparable a mí? ¿Qué dice ese? Ese es tonto. Entonces está uno continuamente, esa cháchara es la que hay. Y no podemos negárnoslo, porque eso constituye lo que se llama el mundo. Cháchara mundana en la cabeza. Eso es el mundo y no hay ningún otro. Juicios sin fin sobre todo. Conceptos sin fin sobre todo. Pero juicios en los cuales uno queda completamente excluido. Uno es el juez, uno es la ley, uno es el látigo, uno es el fustigo. Entonces hablo de mí. Cuando esta empresa espiritual comenzó, había mucho sufrimiento. Claro, eso dice, es muy valioso. Dice, no, eso no es muy valioso. Eso significa que había mucho orgullo e ignorancia, que son la misma cosa. Orgullo e ignorancia son la misma cosa. Había mucha ignorancia, absoluta ignorancia de quién es uno, y al mismo tiempo mucho orgullo de lo que uno no es. De lo que uno no es y no ha sido nunca, que es solo pensamiento. Entonces, por la gracia, porque no puedo decirlo de otra manera, no se debe a mi poder, por la gracia, por lo que quiera que sea, llegó a mis manos aquel libro que en algunas ocasiones he mencionado de René Guénon, que hablaba del Vedanta, el hombre debe venir según el Vedanta, y tenía un capítulo central que hablaba el estado incondicionado de alma. Aquella lectura, aquellas palabras. Bueno, recuerdo que aquel libro lo traduje en un mes, sin saber apenas francés, en un mes de agosto, que estaba en las vacaciones en casa, y era como si pisara nubes. Era un descubrimiento, un gozo indescriptible, sobre todo ese capítulo, el estado incondicionado de alma, antes de que la consciencia sea. Y tuvo mi total asentimiento. Ese fue una primera sacudida hace ya 30 años. Como esto es una operación inteligible, tiene que ser un pensamiento, es decir, el pensamiento, los pensamientos, la turbiedad de los pensamientos mentales, esa cháchara mundana que hay en la mente continuamente, es pensamiento. Eso solo puede ser disuelto con pensamiento, con un pensamiento correcto, con un pensamiento que apunte directamente. No puede ser disuelto con devociones, ni con rezos, ni con actos, porque todo eso generará orgullo. Llevo hecho tanto y todavía no he visto el fruto.
Eso es la palabra del orgullo. Entonces, más adelante, fue cuando llevó a mis manos los libros de Rindi Sarata Maharaj también, por la misma vía, de una manera inesperada. Y hubo aquella frase que he dicho aquí algunas veces: hábleme usted de una semana antes de la concepción. Hábleme usted de eso. No me hable usted de sensaciones, no me hable usted de realizaciones, no me hable usted de experiencias. Hábleme una semana antes de la concepción. Hábleme de eso. Y aquello me dio algo realmente... Pues eso fue una abertura completa, otra abertura completa. Yo creo que todo el libro este que se ha escrito durante más de 15 años tiene su raíz ahí. Creo, estoy casi por afirmar, es el desarrollo de ese instante. Un libro quizá hecho de pensamiento correcto. Y en el cual lo que había que comprender está perfectamente comprendido. Pero nadie me había indicado algo fundamental. Ni yo había caído en ello. Uno es así. No había caído en ello. Y es en el orgullo. Fijaos si el orgullo es sutil y al mismo tiempo elusivo. No se deja sorprender. Podían convivir las dos cosas. Podía convivir una comprensión y al mismo tiempo el orgullo. El orgullo de ser, como ya he dicho aquí algunas veces, el ego comprensor. Dice, esa persona es una persona que tiene comprensión, pero ego también. Eso se le llama ego comprensor. Ellos podían serlo, pero no yo. Hasta que fue tocado eso, de alguna manera, muy recientemente, el orgullo. Y claro, fue tocado en el momento, yo no sé si en el que debía o no. El caso es que ha sido completamente aceptado. Efectivamente, el orgullo. Y a partir de ese momento está siendo presenciado de manera incesante surgir y de manera incesante también siendo disuelto. Con él ha desaparecido todo lo que podía ser una pretensión de orden, de cualquier orden que fuera. Sobre todo, en primer lugar, la diferencia, eso de ser diferente, en el sentido en el que se quiera ser diferente. Una persona de comprensión es diferente, una persona de belleza es diferente, una persona es eso que hace la diferencia y que desde el orgullo se ama con tantísima intensidad. En segundo lugar, la pretensión de enseñar. La pretensión de enseñar. Yo, ¿a quién puedo enseñar qué? ¿A quién puedo enseñar qué? ¿Qué puedo enseñar yo a quién? Si todo el mundo es él. En tercer lugar, la comprensión efectiva de que todo el mundo es él. No una comprensión meramente verbal, sino la comprensión efectiva, porque al desaparecer el orgullo, y digo que el orgullo desaparece de instante en instante, con la desaparición del orgullo, al desaparecer la diferencia, desaparece el muro que le impide a uno comprender que efectivamente en todo lo que alienta y en todo lo que se ve está solo él. Eso que se reconoce uno a uno mismo ser está en todos sin excepción. Entonces, ¿quién va a enseñar a quién y qué? Y en tercer o cuarto lugar, ya no sé qué lugares, tiene la paz, una paz totalmente sosegada. Esto no busca ni ser escuchado, ni hablar, ni nada de nada. Ni ser reconocido, ni ser nada de nada. Todo eso, es decir, uno lo comprende de una manera completamente global, general, de una manera
oceánica, cuando se ve el orgullo, no comprende, con su desaparición comprende al instante, sin palabras, comprende al instante. Ah, pero todo esto venía de ahí, fíjate. Por eso había ese reconcome, por eso había ese reconcome. De vez en cuando me escucho decir, pues ya no viene gente nueva, ya no viene nadie, ya no vienen pocos a escuchar. Y en otros tiempos había todavía ese resquemor. Ese resquemor no era pequeño, era orgullo. Y claro, si estando ya aquí y siendo esta la comprensión, ¿cómo no vendrán? Bueno, pues eso, que es exactamente como la persona que se siente guapa y dice, ay, no me miran. Eso es, que tiene el mismo significado. Pues con el descubrimiento y disolución del orgullo, eso desaparece totalmente y uno queda completamente en paz, completamente en paz. ¿Quiere decir que se calla? No quiere decir que se calla, puede hablar exactamente como habla de lo que de lo que hay de lo que hay en este momento. Si eso sirve, bienvenido sea. Pero sí, lo digo por experiencia. No tiene uno, por así decir, y vamos a usar la edad, no tiene uno 20 años en los cuales el orgullo puede incluso estar justificado, porque hay esa potencia, esa fuerza que da la vitalidad, la cualidad rayas, la expansividad de los 20 años. Y entonces venía durando desde hace tanto, mucho venía durando. Y yo no lo había visto. Fijaos si es elusivo. Si alguien me dice, pues entonces, si no lo habías visto, pues tampoco para mí tiene mucha importancia. Ya pueden decirme lo que quieran. Se me puede decir lo que se quiera. No se trata de mí. Se trata de que cada uno vea. De que cada uno vea si está afectado o no de esto que se señala. Porque es sumamente importante. Ego y orgullo es la misma cosa, y el ego es la ignorancia, que significa literalmente ignorancia de quién es uno. No que ignore libros o conocimientos que le ayuden a ganarse el pan. No, ignorancia de quién es uno. Eso significa la palabra ignorancia. Eso significa la palabra ignorancia. ¿Qué prácticas? Podemos preguntar, ¿qué prácticas se pueden hacer, verdad? Gentes que piden, ¿qué hacemos? Pues la única práctica es esa. Ninguna plegaria dará como resultado la desaparición del orgullo. Uno no puede pedir a Dios que le quite el orgullo. Uno no puede cultivar la humildad, como se ha dicho antes, para ser más humilde y que no se le note el orgullo. El orgullo no tiene opuesto y por tanto no tiene antídoto. El antídoto del orgullo es verle, pero no a toro pasado, no, sino en acción, verle en el momento mismo en que aparece. Y el orgullo aparece desde que se despierta. Desde que la vigilia aparece, el orgullo está ahí. La vigilia, me atrevo y puedo decir más, es solo orgullo. La cháchara mental que tenemos todo el día, el chorro de pensamientos incontrolados, es solo orgullo. Y claro, cuando eso parece ese amor desmedido de nada, porque es solo pensamiento,
alguna amenaza, si hay algún susto, alguna enfermedad, la mención de la muerte, y eso les pasa siempre a los demás, a uno no. Y el orgullo no deja que eso penetre. O uno se llena de miedo, de un miedo realmente pánico, un miedo extraordinario, si realmente ya tiene la china en la mano. ¿Por qué? Por ese amor desmedido del cuerpo. Cuerpo significa no la carne, no los órganos, sino eso que se manifiesta a través de ellos. Como decíamos al comienzo, si uno es guapo, que lo vean, que lo paguen. Si uno es inteligente, que lo reconozcan, que lo paguen. Si uno pisa fuerte, que tiendan capas, que desenrollen alfombras. Eso es el amor desmedido del cuerpo. No es el amor desmedido de las uñas de los pies. No, es otra cosa. Eso es la cosa más áspera, que se pueda concebir. En una palabra, la humildad no existe. Existe la ausencia de orgullo. Uno no es ni grande ni pequeño. Muy bien. Bueno, ¿qué me dice mi querido José Manuel? José Manuel. Ay, eso, operando todos los días, ¿sí? Sí, no es difícil de ver. No es difícil de ver cuando se lo han señalado a uno. Es difícil de verlo cuando se lo hablan desde la no comprensión, cuando hablan de ello en términos religiosos, en términos morales. Es que es muy orgulloso. Claro, siempre son los demás los orgullosos, ¿verdad? Pero ya dice la cita que hacíamos, el pecado de Luzbel, el ángel de la presencia, no fue fornicar ni robar. El pecado más grande de todos es precisamente ese. Él exclamó: ¿quién como yo entre el cielo y la tierra? Y no hubo ningún Dios que le condenara. Eso mismo fue su condena. ¿Se comprende eso? Estar inmerso en el orgullo es estar inmerso en el infierno. Es estar aislado totalmente. ¿Quién como yo supone que yo no puedo tener ni igual, ni parejo, ni nada de nada? Quiere decirse que yo haré todo lo que pueda porque necesito que me reconozcan. Haré todo lo que pueda por aparentar que soy amable, que hago las cosas
en beneficio de los demás. Haré todo, simplemente porque necesito la droga que me reconozca, pero salvando las distancias. Salvando las distancias. ¿Quién como yo? Claro, eso lo sabe uno. Salvando las distancias. Por eso, cuando uno oye eso, sobre todo lo digo por mí, y lo comprende que ha habido una misericordia infinita. Por querer el orgullo, eso sí tiene poder. Sí, se pasa muy desapercibido eso, que son los demás los que lo tienen. Yo no, yo soy muy humilde. Se reconoce esa cháchara que está todo el día. Eso, Isabel Maharaj, Isabel Maharaj la llamaba cháchara lauquica, cháchara mundana. Cháchara mundana no significa estar hablando todo el día del precio de las judías, sino tener en la cabeza todo el día, pues, la familia, el Estado, los collares, la cartera del dinero, el dinero del banco, es todo lo demás, y siempre mirando por uno. Entonces uno reconocerá, porque no puede ser, porque no es de otra manera, que está todo el santo día inmerso en su propia cháchara mental, mundana. Porque el pensamiento consiste en eso. Cuando el pensamiento no es correcto, cuando uno no está alerta, está todo el día inmerso ahí. Ahí no me quieren, deberían de quererme más, si es que no me reconocen. Todo eso. ¿Qué dices? Yo pienso, la línea fina que tenemos entre la satisfacción, o sea, no por llamarle orgullo con una palabra más suave, la satisfacción a lo mejor cuando alguien pues está con nosotros a gusto, pero no que nosotros hacemos esas cosas porque nosotros nos encontremos bien, sino que después de a lo mejor estar con un amigo, pues te da las gracias. Entonces, no es exactamente orgullo, pero sí que es una pequeña satisfacción de, que no sé cómo llamarlo. Eso tampoco está permitido, ¿no? No, sí, aquí no hay nada ni permitido ni prohibido. No, sí, de lo que se trata es de aplicar un pensamiento correcto a lo que incesantemente surge en ti. Yo no digo que, es decir, normalmente, porque es imposible, aunque yo digo, todo el día está la cháchara mental mundana y lo digo expresamente. Porque siempre que haya conciencia de que hay cháchara mental, significa que uno tiene una idea, eso le está reclamando su atención. Pero hay muchos momentos a lo largo del día, muchos momentos, que no hay atención de ningún tipo al pensamiento, y que entonces el pensamiento no crea ningún orgullo porque no hay identificación a él. Uno no está diciendo es mío, de nada, ni tampoco está diciendo de nada me deberían. Es exactamente como oír el ruido de la feria de lejos. Está ahí el pensamiento y entonces estás en paz. Pero no se trata de esos momentos, o cuando estás en una situación con amigos y ocurre ese momento en que tú te olvidas de quién eres y ahí pues estás soñando totalmente en un momento feliz. ¿Comprendes? Eso lo que pasa mucho a los niños. Yo cuando era niño recuerdo que había días en que se establecía la conexión y entonces el juego duraba 3 o 4 horas y se había pasado en un momento.
Y al día siguiente, vamos a jugar a lo mismo que ayer, ¡ay, qué bien! Y no había manera. No está bien. ¿Ves? Eso les pasa a los niños, por eso a los adultos, pero en una medida muy reducida, también les pasa. Cada vez menos. En esos momentos no hay ni orgullo ni ego, por supuesto. ¿Comprendes? Hay y tampoco diferencias. La diferencia desaparece. Por eso dicen, los niños son tan felices que ellos, como no tienen conciencia de ser chinos, ni suecos, ni moros, no. Y luego es lo primero que les enseñamos, que mira cómo baila, enseña cómo... Yo creo que es lo primero que decimos de los niños. A ver, sí, es decir, los padres normalmente nos preocupamos mucho de que los niños aprendan pronto a ser yo. Sí. Porque en ello les va la supervivencia. Claro, yo no digo nada de eso. Eso lo hemos padecido todos, ya te he dicho. Yo era un ignorante completo y un lleno de orgullo. Yo sabía mucho. Pero vamos, pienso y creo que no me equivoco, que eso le pasa a todos. Lo que pasa es que como no nos lo comunicamos, pues entonces lo damos por pues pasa, lo damos por pasado, no nos vamos comunicando estas cosas, ¿no? Sí, pero de lo que se trata aquí no de que esté prohibido ni permitido, eso no son palabras, es decir, si es la exposición de una es una enseñanza que es posible que uno no haya caído en ella. El resultado de la comprensión de esta enseñanza es que efectivamente la ilusión de la separación, la ilusión de ser lo más, la ilusión, todas estas ilusiones se caen, y en la medida en que se caen, lo que queda al descubierto, y lo que queda eres tú. ¿Comprendes? Que no tienes que ir a buscarlo a ninguna parte. ¿No? Que eres tú sin todos esos aceites radicales. No los necesitas. Y además no se requiere gasto. No. Cuando estamos diferenciando, separando, eso es todo eso es muy caro. requiere un gasto. Muy caro, sí. Tú debes de ser un experto. ¿Verdad? Eso es muy caro. Pues Tremendo. Una amante es carísima. ¿Y de dónde viene? No, pero del deseo. ¿Y de dónde sale el deseo? El deseo, como el orgullo, en su raíz es una llamita, como dicen como me dijo alguien que dicen que dicen los bomberos, de un incendio en su raíz no es nada más que una chispa de una colilla. Te vas con el pie y ya está, lo has apagado. El orgullo cuando aparece es exactamente como una pequeña llama. Lo descubres y ya está, se acabó. Y el deseo lo mismo. El deseo es exactamente igual. El deseo y el orgullo es la misma cosa. Porque en la medida en que tú te sientes de esa manera dotado, en la medida en que tú dices, a mí me tienen que tender la alfombra roja, está ahí el deseo de que es de eso. En esa misma medida, si tú lo ves aparecer, el deseo es muy fácil poner el pie encima y ya está, se acabó. No tiene nada que ver con lo que llaman hormonas ni nada de nada. El deseo es una cosa muy... En su raíz es una pequeña llama insignificante. Si tú lo aplastas, se acabó.
Y así dejará tu cabeza de estar completamente, estará desamueblada de todo ese tipo de y yo haría, y yo iría, y fíjate cómo estaría, y si yo tuviera, y si a mí me quisieran, y continuamente. Es decir, si te das cuenta, lo que le convierte a uno el orgullo es la cosa más miserable, la cosa más miserable y más pobre, o sea, no pobre, porque el pobre es respetable, sino miserable, una cosa que solo de acercarse a ese foco, pues los demás se sienten rebotados, claro. Aquí si entro yo, en un momento me trituran, en un momento me dejan completamente a cero. Sí, es muy caro, muy caro. Como dice Rebañé, dice la experiencia, él lo dice así, la experiencia es muy cara, cuesta mucho. Ponía un ejemplo, dice usted va a un cine abandonado y le dice al dueño, ¿me deja usted ver la pantalla? Y dice, métase usted ahí, no se eche una idea, puede pasarse el tiempo que quiera, es gratis. Ahora si quiere ver la película, entonces ya es distinto, tendrá que pagar. Entonces tiene que pagar. Y si la película es, cuanto más la película más pues más, claro, hay que pagar. Es una fantasía todo, no te pienses que ni uno paga, ni hay película, ni nada de nada. Eso lo comprende rápidamente. Pero si es capaz de estar pendiente del orgullo, ya digo que el pecado de Luzbel, este ángel de la Biblia, el primero de todos, no fue el pecado de la lujuria, ni de la ira, ni de la gula, ni de la avaricia, ni de... no. O sea que la madre de todos es ese, el orgullo. Y pecado significa sufrimiento para ti, infierno, no significa otra cosa. Si es por la desilusión después de ese deseo, No, si realmente comprendes lo que se ha dicho, lo tienes en el mismo momento en que el orgullo está. No es una consecuencia, sino en el mismo momento. Eso, si tú comprendes, es decir, si tú estás orgullosa de algo, es decir, es que claro, como se trata de lo que se trata de decir aquí del orgullo, no es el orgullo como se entiende. Si no has logrado entenderlo a través de la charla, será necesario insistir. El orgullo es otra cosa. El orgullo es un sentimiento de amor completamente enloquecido del concepto que uno tenga de sí mismo. Si uno se siente el cuerpo, pues entonces es capaz de llevarle a ponerse los pechos así, a la cirugía, a hacer lo que sea. Es decir, ¿por qué? Porque el concepto que tiene de sí mismo es que él es el cuerpo, y como lo ama tantísimo, está aterrorizado de verlo entrar en decrepitud, de verlo envejecer. Y eso está todo el día. ¿Comprendes? Ese amor enloquecido está todo el día. Entonces, si tú encuentras, en algún momento te encuentras alguna belleza que será efímera, el orgullo está. ¿Sí? Pero dura muy poquito, porque al instante te encuentras fea. Ay, esto no debería, ay, esto yo me lo cambiaría, ay, esto, yo estoy poniendo un ejemplo que puede que no sea el tuyo. Pero que eso está, y eso está, y está ahí. Entonces, es algo mucho más sutil que el mero orgullo, así de decir, bueno, yo estoy orgulloso de mis hijos porque se han sacado sus carreras y tal. No es otra cosa. Es otra cosa. No sé si está claro. Ese orgullo del que hablas es el bisnieto o el tataranieto. Realmente, si solo fuera ese,
Yo a lo que me refiero es a otra cosa. Es un principio separativo, un principio que aísla, un principio de eso, ¿quién como yo? Si no hay nadie como yo, ¿con quién me puedo relacionar? ¿Comprendes? No es posible. No sé si está claro. Está claro. Bueno. ¿Qué más dice Ramón? Nada, que ese principio diferenciador es tremendo. Es un bloqueo constante. Es en cualquier movimiento mental. ¿Te das cuenta? Todo el día. Excepto esas islas, como le decíamos antes ¿cómo era el nombre? ¿Mar? ¿Cómo era el nombre? Silvia. Iba a decir Marta Silvia, como decíamos a Silvia. Excepto esas islas en las cuales uno está barriendo la escalera o algo, o contando alguna canción, entonces está olvidado. Esos son los verdaderos momentos de felicidad, fíjate. No esos son los cuales uno dice, ahora sí que estoy sintiendo. Esto se llama sentir. No, eso no, por Dios. Los de felicidad de verdad son esos en los que como los niños cuando están jugando con el elefante de goma y le notan ellos de vida de todo, y el elefante habla y todo, totalmente traspuesto. O el carrito, lo que quiera que sea. Eso, como he contado, cuando éramos niños, algunas tardes el juego me enganchaba y pasaban varias horas. ¡Ay, qué bien! Que el día siguiente vamos a jugar a lo mismo, que ya no funcionaba. Hasta que luego a los 2 o 3 días otra cosa distinta volvía a enganchar, cuando uno no lo buscaba. Y luego el deseo viene por el recuerdo de eso. Dice, aquello funcionó, voy a ver si lo repito. Y entonces ya no es lo mismo. Bueno.
todo el día. La vigilia.